otro de los combatientes, héroes que tenemos acá. El hombre es de Punta Alta y vino para estar en esta vigilia. Queremos saber un poco, ¿no?, cómo fue lo que usted vivió en Malvinas y dónde estuvo. Bueno, ante todo, buenas tardes y agradecido al Centro Veterano de la capital de los veteranos de Río Grande por la invitación. Y bueno, soy nativo de la provincia de Misiones, actualmente vivo en Punta Alta, veterano de guerra, en aquel entonces, en el 82, fue parte de la dotación del glorioso Piedrabuena, uno de los destructores que acompañaba en el grupo de tarea al crucero General Belgrano, ¿sí? Así que lo hemos vivido muy de cerca. Y ando en la zona también, aparte de la invitación, porque tengo 2 hijos que trabajan en este Río Grande, hermoso por cierto. Y en aquel entonces, ¿qué les puedo contar? Hay mucho para contar, mucho para revivir y otras cosas que ya quedan en el interior de cada uno de los veteranos. Fui con una edad ingresé a la Armada con 15 años y medio, hice la escuela de mecánica recordada en Capital Federal, luego de la formación inicial con 20 años, después de pasar por 2 destinos anteriores, fui destinado al Piedrabuena, que fue destacado junto al crucero y al destructor Bullard a Malvinas, y cubríamos la zona del sector sur, hacíamos de piquete radar y de control el frente Río Grande, hacíamos todo ese barrido hasta cerca de Río Gallego, volvíamos hasta cerca de Ushuaia y ese era nuestro control inicial, hasta que después llegó la orden definitiva de ir a la isla, ¿sí? Y bueno, en aquel entonces, en el grupo de tarea al cual participábamos, la intención era, como tantas veces habrán escuchado, poner en el estrecho de San Carlos al crucero General Belgrano por el poder de juego que tenía. Por la zona norte, más cerca de los ingleses, estaba el resto de la flota, encabezado por el portaaviones, pero tuvimos la mala suerte de que, o Dios quiso que fuera así, mejor dicho, porque el resultado podía haber sido otro. En el momento de iniciar el ataque de aquel entonces que estaba previsto, no hubo el viento suficiente como para generar un viento aparente para que despeguen los aviones de la cubierta del portaaviones. Necesitábamos un viento aparente determinado para poder sacar los aviones de la pista del portaaviones, y estaban cargados con bombas, entonces eso hacía mucho más difícil. ¿Qué pasó? Al no tener viento no se podía generar, por la velocidad propia del portaaviones no generaba lo suficiente viento aparente como para que tomen vuelo. Debido a esto se anuló ese ataque o esa ofensiva. Entonces nosotros ya estábamos 50 con el crucero y el Bullard, estábamos a la vista de Isla Malvina, de zona sur. Por entonces habíamos entrado el día anterior al hundimiento del crucero, a las 23:30 aproximadamente, a la zona de combate. Tuvimos toda la mañana, parte del mediodía, a las 6:30, entre 5:30 y 6 era la hora del inicio. Como se vetó, se anuló, se ordenó al grupo de tarea volver a la zona de barrido que teníamos frente a Río Grande, pero salir de la zona de combate. Pegamos la vuelta, de acuerdo a lo ordenado. Una vez que estábamos fuera de la zona de exclusión, fuimos atacados por el submarino inglés, conocido por todos. Pero en el periodo anterior, durante ese periodo, desde la entrada a la zona hasta el egreso de la zona de combate o de exclusión, hemos tenido contacto con el submarino. Es decir, hubo cuñas radar, que le decimos nosotros, que aparecieron en diferentes situaciones, pero no sé a qué se debía que no atacaban. Presumo que habrá sido por la formación antisubmarina que tenían los barcos propios, que entonces al ser atacado uno, los otros podían llegar a atacar con una bomba de profundidad y afectar al submarino. Bueno, seguimos. Cuando salimos de la zona de exclusión, automáticamente el comandante que estaba a cargo, que era el más antiguo, era el del crucero, ordenó mandar a descanso al personal, porque ya teníamos más de 24 horas en su puesto de combate sin descanso. Minutos después, fuimos atacados fuera de esa zona por los ingleses con
los ya conocidos por todos. En primer momento fue el primer disparo del primer torpedo, fue dirigido hacia popa del crucero, pasó y impactó en forma diagonal al barco que era el Buyar. No detonó la cabeza de ese torpedo, pero sí la carga explosiva, es decir, chocó el casco, se desvió un par de metros y explotó al lado. Tuvimos la suerte que no ingresó al casco del Buyar. Tal es así que una vez que fue finalizado toda la situación, se encontró el abollón de una de las bandas del barco. Inmediatamente después fueron las dos descargas del submarino frente a los dos torpedos del submarino al crucero. El primero que sacó más de 7 metros de la proa y el segundo que lo terminó de darle golpe mortal, que fue a la altura de máquinas. Se dio justo cuando las personas estaban descansando, en donde le tocó parte del dormitorio del crucero, de la parte del sollado de descanso del personal. Entonces a muchos, después de que los rescatamos, nos encontramos con que estaban en paños menores, ¿sí? Con poca ropa. Después de muchas horas de cubrir y cansado y comiendo en su lugar, necesitaban ese descanso. Entonces, si el superior les hizo orden para descansar, eso es lo que hicieron. Bueno, volviendo, no sé si hay alguna pregunta de los pormenores. No, cuente. Bueno, una vez vuelto, empezamos los rescates, ¿sí? Inmediatamente después empezaron los rescates, se hizo una continuación de la deriva del mar para saber hacia dónde podían trasladarse las balsas, ¿sí? Teníamos varias corrientes en ese lugar, entonces la deriva de las balsas fueron un poco desviados de donde lo estábamos buscando. Tal es así que en la noche siguiente, mejor dicho, en esa misma noche, a las 3:30 de la mañana, escuchamos el pedido de socorro por un equipo Survivor, que es un equipo de emergencia que lleva toda unidad de la Armada, 1/2, y se distribuye en alguna de las balsas. Es decir, hay una persona designada que es de comunicación en el momento de desembarcar, ¿sí? De la tragedia que hay que desembarcar. Lo primero que tiene, esa persona tiene la obligación de llevar ese Survivor, se llama así, Survivor. Sí. ¿Qué tiene ese equipo? Tiene grabado ya un sistema automático de emisión de una señal que es el Socorro Internacional, que es SOS, y automáticamente las señales internacionales, todas las tomas marítimas que hay de atención de socorro sobre el mar, se activa. Y nosotros también a bordo del Piedrabuena lo detectamos. Entonces con el Buyar cruzamos las líneas con los gonios y desde tierra, y más o menos sabíamos de dónde fue emitida esa señal, aproximadamente. Y al día siguiente tuvimos el apoyo del B-200 que hacía la exploración aérea para ubicar las balsas. Hasta el momento no teníamos avistado ninguno. Es decir, un día después recién empezamos a tener. Y teníamos la mala suerte que el B-200, si bien estuvo antes, habían muchas nubes bajas y se hacía imposible la detección de las balsas. Y las olas, y teníamos la contra que las olas, en el momento que hundieron el crucero, empezó a aumentar una tormenta que llevó a olas de 8 a 9 metros. Entonces se hacía cada vez más imposible detectar o visualizar una balsa detrás de esa ola. Al día siguiente, una de las primeras balsas que detectamos, que se detectó y que fuimos a la búsqueda, el Piedrabuena en particular, bueno, levanta la primera balsa y nos encontramos con la sensación que en esa balsa había 2 fallecidos, pero no había sobrevivientes. Y no sabíamos de la otra situación de los demás y tampoco teníamos las vistas. Entonces no se dio esa información al resto para no generar un poco de pánico y la desesperación o impotencia de saber que nuestros otros compañeros no sabíamos cuál era su final. Pero inmediatamente después detectamos otro grupo de balsas y en la balsa que subimos había 21 personas en buen estado escuchando música. Pero 21. Y ahí cambió nuestro estado de ánimo para recuperar el resto. Pero en esos rescates hubo situaciones complejas, impotencia. Si bien se estuvo muy bien organizado, la dotación del barco, nadie quería ir a descansar, todo el mundo estaba en la cubierta tratando de ver, divisar
o a colaborar de alguna forma y rescatar a sus hermanos del agua, ¿no? Encontramos hasta gente en su último suspiro, como gentes quemados, gente con prácticamente desnudos, todo tipo de personas, algunos que han fallecido a bordo del mismo barco, ya en los últimos, las quemaduras eran general. Así que fueron situaciones. ¿Cómo fue ese sentimiento de ver que se hundía el Belgrano? Y de impotencia. Impotencia porque uno no sabe, conoce la mayoría de los que estaban ahí. La misma institución te forma y uno se acerca al otro como parte. Es decir, la Armada en sí es muy particular, porque la Armada es un barco, es como una familia, es como una casa. Cada uno cumple una función. Si alguien no cumple su función, a alguien le pasa algo. Si el cocinero no cocina, no comemos. Si el comunicante no se comunica, las órdenes no se dan. Y así sucesivamente. Entonces todo eso hace que la relación dentro de la Armada, el marino sea un poco más diferente en cuanto a la unión familiar. Tal es así que a veces, por eso se dan situaciones como esta, ¿no? Que uno viene a un determinado lugar y decir, bueno, quiero ir a verlo a fulano después de 32 años, después de 40 años. Porque después de una vez que volvimos de Malvinas, de la situación esta del 82, hubo muchos compañeros que se fueron. Casi un 80-90% se fueron de baja. Por diferentes situaciones. Sí, ajeno, uno no puede generalizar porque ¿sí? Algunos económicos, otros por la situación que vivieron, ¿sí? X causa. Pero el hecho eso de vivir ese momento hace que uno quiera encontrarse. Con algunos pasaron 36 años, 38, otros casi. Hoy lo vi a uno, acá. Sí, yo creo que estamos pensando en la misma persona que está acá. Nosotros dialogamos con él el año pasado. Estuve conmigo. Y él nos contó quiénes lo habían rescatado y cómo fue el rescate alrededor de 62 años. Sí, lo bueno es de este grupo también, el Piedra Buena, por ejemplo, que venimos, ya hay 20 años seguidos que vienen formando las reuniones anuales. Bueno, ahora por la situación pandémica no se evitó ese tipo de reunión, pero todos los años se hace la reunión de la última dotación del Piedra Buena en diferentes lugares del país. Y te puedo asegurar que en familia y todo siempre hay entre 400 y 600 personas. Todos juntos. Por supuesto que cada año siempre tenemos que dar el presente por 1, 2, 3 o 4 que se están yendo, es lógico. Los años te pasan y en algún momento te tenés que ir. Y bueno, después de volver de allá y viendo a los otros compañeros que se iban, también entré no duda, es decir, si te llama un poco la atención que se vayan mucho. A algunos le hablaba para que se queden, pero en mi caso particular dije, si yo vine para tener esta planificación, quise ser marino y entré en esto, quiero terminarlo. A pesar de que por ahí quería o tenía intenciones de irme. Y dice, continué unos años más y después confirmé lo que quería hacer. Así que en el 2014 me retiré. Me retiré como oficial mayor. Mi último destino fue la base naval Puerto Belgrano. Así que vivo en Punta Alta, que es la zona de mayor cantidad de veteranos navales que están instalados en la zona, por diferentes cuestiones. Se retiran, pero quedan en la zona por sus hijos, por sus nietos, por su arraigo, más allá de uno ser provinciano, ¿no? Pasa que también el provinciano vuelve a su provincia, pero pasa a ser un desconocido en su propia provincia, porque son tantos años más. Eso es el otro tema, claro, ¿no? Estar el desarraigo, sí. Después volver y saber. Yo soy de un pueblo muy chiquito de la provincia de Misiones, un pueblo se llama Campo Viera, que es pertenece al departamento Verá, y ahí somos 3 nada más los veteranos nativos de esa zona. 3 veteranos, de los cuales hay uno solo que está en el pueblo, los otros 2 están fuera. Y se radicaron en diferentes situaciones. Ahora, ¿cómo fue ese momento, por ejemplo, haber estado en el Piedra Buena, rescatando gente, buscando, sin dormir, luego después volver a su casa?
Y no sentís el momento de, primero, no tenés hambre, no tenés frío y no tenés cansancio, hasta que no ves que rescatás el último. Cuando rescataste decís, bueno, no nos quedaron más balsas, rescatamos todos los sobrevivientes y los cuerpos que se pudo rescatar. Entonces ahí te entra la pesadez encima, pero todavía teníamos el submarino. Porque que ustedes no lo crean, no sé si han hecho algún comentario anteriormente, pero cuando teníamos a bordo la mayoría del crucero Verano, tanto se agregó al rescate al aviso Gurruchaga también, más el Bullar, teníamos todos a bordo. Esa gente que venía quemada, se daba el tratamiento necesario que se daba, se le daba ducha, eso de en la ducha hay dos situaciones que me quedó muy grabadas. Un compañero conocido también, no quemado, pero es un compañero ya conocido del área, del ámbito de comunicaciones, que estaba en el crucero. Lo veo en la balsa, lo subo, estamos con arnés de la cintura atado a donde se podía del barco y flameábamos y quedábamos dentro del agua como si fuera parte del agua, porque las olas que había, como les había comentado antes, eran muy grandes. Es decir, las balsas, cuando llegaba a la altura de la cubierta, se le podía estirar a las balsas de los dos lados y lo tenía arriba de la cubierta sin necesidad de levantarlo, sin necesidad de cobrarlo. Entonces corríamos el riesgo y a veces quedábamos colgados acostados. Pero por medio de los arneses nos manteníamos. Volvíamos a la cubierta e íbamos rotando el grupo para no tener tanto cansancio. En ese momento, cuando lo rescato, le doy la mano, me abraza, y cuando me abraza y le tengo que pasar al otro compañero que estaba en la escotilla anterior para el ingreso interno del barco, que iba a la cámara de oficiales, donde estaban todas las mesas y ahí hacían las primeras curaciones. Cuando se despega, que va hacia el otro, se le desprende parte de la piel de la cara de él y se me queda a mí. Cuando lo observo lo veía muy blanco, así como si fuera un papel. Todavía estaba con vida, pero estaba muy quemado y se le veían unos hilitos como si fuera una manchita de sangre, como hilos, como si fuera un hilo color rojo. Eso es una. Y después la otra, cuando fui a ayudar a algunos, que pasé de otro grupo de trabajo, colaborar para ayudarlos a algunos que no podían, a sacarle el combustible y demás, y algunas quemaduras, en la ducha. Entonces en la ducha constantemente teníamos que tener un recipiente para juntar la piel quemada más pelos quemados, ¿no? Así que fue duro. Una vez que terminaron entonces esa sección, terminó la recolección de balsas, se perforaron las balsas para saber que no había nadie adentro, porque si no nos confundíamos entre las balsas que hubo rescate y las que estaban sin rescatar. O a veces inicialmente se volvía a levantar la misma balsa que ya se había visto antes, entonces se entró a marcar primero y después se entró a pincharlas para darnos cuenta que ya estaba infeccionado. Esa noche, después de cenar, del descanso, cuando terminábamos de cenar, suena la alarma de vuelta de combate porque teníamos el submarino abajo. El submarino no nos dejó hasta no entrar al canal de Vigo, en Ushuaia. Así que 2 o 3 veces, después como a las 2:30 de la mañana de vuelta. Y bueno, todas las veces que se tocó tuvimos que salir de vuelta a cubrir los puestos de combate, y me llama mucho, no la atención, porque cada uno está formado, si bien hay mucha gente joven como yo, uno se prepara o hace las prácticas, pero a la hora de real hay muchas cosas que, si bien uno sabe lo que tiene que hacer, también uno tiene ese miedo, pero se controla. Es decir, por ahí hay muchas versiones de diferentes tipos, pero yo, a lo que me tocó vivir a mí, no había ninguno que ha dudado en lo que tenía que hacer a bordo. Bueno, pues con este tiempo que pasó, desde esa época en adelante, ¿se ha podido encontrar con alguno? Constantemente, es decir, año a año me estoy encontrando con gente que hemos rescatado,
Yo seguí en actividad, como le dije antes, hasta el 2014 que me retiré. Uno de mis anteúltimos destinos fue Misiones, me mandaron a Misiones. Y fui a cargo de la Delegación de Incorporación y de la DIVA, de la Obra Social, hoy IOF. Ahí me encontré era el único militar de la Armada en actividad en Misiones, veterano. Entonces me llamaban así para diferentes tipos de entrevistas y en una de esos me vieron en los canales uno del crucero que es misionero también y que yo le pasé la mano para subirlo a bordo. Entonces yo tenía 56 años, 56 kilos de peso y 20 años, era una pluma. Así que cuando fue a verme él ahí en la oficina, me vio por televisión, sabía dónde estaba, entonces me fue a buscar. Cuando entro me sorprende, así que bueno, siempre me iban a buscar por la obra social, ¿no? Pero me sorprende cuando me mira y no me dejaba de mirar y se sonreía y la señora también. Entonces le decía, evidentemente nos conocemos de algún lado. Me dice, sí, lo mejor usted no se acuerda de mí, pero yo nunca me voy a olvidar de usted. Dice, lo único que veo que en aquel entonces eras muy flaquito, dice, hoy tenés unos kilos de más. Le digo, bueno, los años pasan para todo. Le digo, ¿pero de dónde? Y la única forma, le digo, mis comienzos en la Armada. Sí, vos me diste la mano a bordo del Piedrabuena cuando yo subí de la balsa. Así que nunca me olvidé. Así que eso se vive año a año, todos los años. Bueno, lo que también por ahí le alegra a usted que la persona que lo vio lo buscó. Y son cosas que te motivan, hechos que se dan a veces que te retroalimentan, ¿no? Así que la retroalimentación en la vida es fundamental. Sí, los momentos que se han vivido. Sí, sí. Y ahora, muy difícil. Por ejemplo, ya se está acercando la fecha, estamos que bueno, vino por dos motivos. Sí. Dos motivos, creo yo, si no me equivoco. Sí, sí, sí. Uno es la vigilia, ¿no? Sí. El 2 de abril, que va a estar presente. Le estamos haciendo señal al hijo que se acerque para que él también. Sí, tengo la suerte de tener una linda familia y 3 hijos. De los cuales 2 varones que están acá en Río Grande, que trabajan en salud, bueno, conocido por ustedes. Y después una niña que está allá en Punta Alta, que es comerciante y también profesional. Así que gracias a Dios, estoy muy agradecido de ese tema. De la familia, después a la vigilia, ¿se queda para la vigilia? Estoy viendo porque estoy en actividad yo yo soy docente también, soy profesor en economía y estoy viendo porque si se larga la presencial, claro, la semana virtual sí, pero la semana que viene si me confirman el fin de semana que el miércoles empiezo presencial, tengo que estar el miércoles en Punta Alta. ¿Has participado en la vigilia acá? No he tenido la suerte. Quiero y es un tema pendiente. Una deuda pendiente. Una deuda pendiente, porque tengo muchos conocidos, sé que es la capital del veterano y siempre los veo cuando nos juntamos en las Olimpiadas y demás en otras provincias, así que y tengo muchos también en la isla, en Tierra Fuego tengo muchos. El presidente de los veteranos de Ushuaia también es camada mío, así que tengo muchos motivos para venir a la isla seguido. A estar acá. Tiene que comer calafate, seguramente. ¿Cómo? Tiene que comer calafate, porque si no lo comimos. ¿Sí? ¿Es el bautismo? Calafate siempre vuelve. No. Así, bueno, vamos a ver con el hijo. Bueno, la visita del papá, héroe de Malvinas, lo escuchaste. ¿Cuál es tu sentimiento al escuchar a tu papá? Mirá, es difícil y allá, bueno, no pude evitar por ahí emocionar un poco por varios motivos. O sea, yo lo traigo desde la cuna a las Fuerzas Armadas. Me ha tocado vivir su ausencia por ahí en navegación. He estado yo mismo dentro de las fuerzas. He participado 5 años dentro de la Armada y llegué a Río Grande de pase el 25. Y bueno, por cuestiones laborales y proyectos y cuestiones de vida, terminé yéndome de baja de la Armada y trabajando en la provincia. Y llegué en 2008, no me volví a retirar nunca más acá, de Río Grande. ¿Cómo te quedaste? Me quedé. Se ve que haber comido mucho calafate, capaz. Ya así como todos estábamos diciendo recién, bueno, ¿qué es lo que sentís con el relato de tu papá? Por eso mismo te decía que me llega muy fuerte, más allá de la historia, este momento. Hace un rato le dije
compañero, un amigo que me mandó al frente, que es bueno que lo hayan invitado porque sinceramente en lo personal, estando en la familia, entre los amigos, muy pocas veces lo he podido escuchar. Y las historias que han escuchado ustedes recién acá, yo no las pude escuchar nunca, pero siempre respetando su momento, su tiempo, porque o sea, él mismo no lo podía contar. Así que bueno, o sea, escucharlo hoy por ahí, o llegándose a valentía en contarlo hoy, o sea, me hace entender un poco más por qué no podía. Y me llena de orgullo, ¿no? Saber todo lo que él cuenta. Sí. Sin duda. Vos cuando vas viendo y sabiendo todo lo que ellos hicieron y convivieron, ¿qué se siente? No, o sea, es inexplicable, o sea, por ahí pensando un poco, yo viví un poco del juego, un poco el ejercicio, de lo que es estar navegando, de lo que es el ejercicio de combate, en agua, en tierra, pero nunca, más allá de que hayamos visto una película o una historia, nunca escuchamos por ahí la realidad de todos los días. Y es diferente. Es diferente. Es diferente cuando es un amigo, un hermano o parte de la familia. Y ahora, por ejemplo, llega el viejo y dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a llevarlo acá. En primer lugar, el centro de combatientes. Bueno, eso fue una de las cuestiones. Antes, cuando me enteré que en realidad vine a secuestrarme, porque como no me estaba yendo de vacaciones, me vine a buscar para allá. Pero antes de que venga, yo ya me puse en contacto con el señor presidente y con el segundo, con Roma también, acá del centro veterano, como para poder acercarme al día de hoy. De él que esté acá. Y que comparta, obviamente. Y acá hay gente, por ejemplo, nosotros el año pasado dialogamos con uno que fue rescatado también. Sí, Fue rescatado y bueno, seguramente cada vez que se acerca el 2 de abril vos lo sentís también. Sí, sin más lejos, me tocó un montón de momentos en que por ahí intentar acercarle momentos de emociones, hasta con una canción. Sí. Hay una canción muy fuerte de Charly García, que una vez ni siquiera pudo terminar de escucharla, entonces, que se llama El Soldado y Rosita Paz, no sé si creo que la conocen. La verdad que intentar hacerle llegar momentos como para que pueda soltarse y hablarlo era más difícil que de lo normal. Ahora también una deuda, como él decía, una deuda pendiente es estar presente en la vigilia, sería... Sí, sin duda que sí. Y lo hemos hablado un montón de veces. No se habla por ahí, papá, tenemos que irnos a esquiar a tal lado, no, tienes que venir y estar en la vigilia. Por ahí hablamos de comer cordero, pero... Claro. Pero sí hablamos de vigilia. Así es, bueno, están todos reunidos, ¿cuánto tiempo se va a quedar acá? Y como me había dicho eso, que sí, claro. Sí, si me confirman, podemos llegar, pero es casi seguro que nos tenemos que ir el día lunes para estar el miércoles allá al comenzar las clases. Y eso me ayuda mucho también volviendo un poco a mantenerte ocupado. Yo me retiré, pero pensando en ocuparme con algo para mantenerme activo, para no estar esperando que el tiempo pase, ¿no? Y tengo muy buena comunicación con los chicos, con los adolescentes. Y una buena, y me buscan mucho, entonces es como una retroalimentación. La fuerza y la voluntad que tienen los jóvenes y uno a la edad que uno tiene necesita de eso. Es fundamental y siempre y tengo buena comunicación con ellos, entonces los dos nos necesitamos, el grupo de chicos, alumnos y docentes, ¿no? Y de paso estoy ocupado. Y una forma, tener una responsabilidad como veterano de ir sembrando esa semillita de Malvinas que no se pierda. ¿Cuál es tu sentimiento cuando escuchás lo que se cuenta de ellos? Decís, mi papá fue... No, totalmente, es un sentido de pertenencia, de patriotismo, nacionalismo, valores que hoy no existen prácticamente, sin duda. ¿Y ahora? Ahora, viste todo lo que se va contando, seguramente vos lo sufriste y te dolió el año pasado cuando no tuvimos vigilia. Y no, sin duda sí, el hecho de no poder, de verlo por la tele solamente o por videos, porque participaron pocos veteranos junto con bomberos, me acuerdo, y no más, entonces quedarnos con esa espina de acompañarnos en la vigilia, porque no es solamente el 12, es la semana previa, los 10 días previos de armar, de trabajar, del armado de la carpa, de acompañarnos en el día a día.
de los chocolates, Claro. el locro. Claro, loco, sí, lo más. No, sin todo, duda. todo lo que se vive, ¿no? Y vos no- Es toda una vivencia que realmente, o sea, de vivirlo todos los años, a verlo los 2 segundos en un video. y vos esa noche solís ir a la vigilia Sí, sí, sí. y mandás fotos a tu papá, mirá. Normalmente, o sea, todos estos últimos años participé, me tocó desde desfilar, me tocó para el 25, me tocó participar del desembarco, y hoy me toca estar cubriendo desde arriba una ambulancia, acompañándolos en la cobertura. Pero bueno, de alguna u otra forma siempre estoy presente. Siempre hay una excusa. Siempre, ¿no? Siempre hay una excusa. Sin duda. Así que, bueno, más que interesante no tenerlos a los dos, que hayas podido escuchar a tu papá, que se quiebre, pero es normal, ¿no? Esto que sucede. Así que, bueno, el agradecimiento a vos, ¿no? Por estos minutos y a tu papá por todo lo que hizo, porque por ahí hay gente que no cree y no piensa o no sabe lo que en realidad se vivió y la idea nuestra es reflejar y mostrar a ellos que cuenten, que ellos no solo que lo vivieron, sino también que a veces necesitan contar lo que pasó. Muchas veces no se los ha escuchado y ellos cuentan, como que se desenvuelven un poco mejor. Así que bueno, esto era unas notas que hacemos nosotros siempre para la semana de Malvinas, como le ponemos, a pesar de que Malvinas no tiene semana, sino tiene 75 días al año. Exactamente. En lo personal, o sea, en verdad agradecido de que puedan transmitir la palabra de ellos al resto. No todos tienen la oportunidad de llegar a esa información que decimos. Y desconocen y no tienen el mismo precio, el mismo valor, no toman el mismo valor, la misma conciencia sobre lo que es, sobre lo que fue. Y ahora esta es la última. ¿Qué sentís al saber lo que él te contó y que lo tenés con vida? ¿Quién pregunta, no? Y un montón de veces me pregunté y si no hubiera sido Piedrabuena, y si hubiera sido otro barco en el que estaba, o en otro lugar, en la misma isla. Y sí, sin duda que uno en el tiempo, y ni hablar que vivimos en una ciudad de la mayoría militares, entonces he conocido un montón de amigos y compañeros que no tuvieron la misma suerte. Y sin ir más lejos, voy acá en el mismo Quebrante, también tengo una compañera que hasta el día de hoy me sigue contando a veces de que nunca más pudo compartir con su padre por problemas que trajo de allá. Problemas psicológicos y que no pudo compartir más. Y nada, yo el hecho de poder no solamente haber podido seguir viviendo el resto de mi vida cerca de ellos, sino que siempre siendo un soporte, un pilar, sin duda que estoy totalmente agradecido de que ellos tenían suerte. Con suerte. Sí. Así es, la verdad, mucho. Bueno. No sé si tenían algo para... No, más allá de agradecer y de que nos hayan invitado, agradecido al Centro Veterano, el hermoso grupo de hermanos que hay acá también, como hay en todo el país, que para un veterano, otro veterano ya no es más un camarada, es un hermano. Bueno, muy agradecido. No, muchísimas gracias a usted por todo, Arrojas.